En la mañana del 25 de julio de 1898, aparecen frente a las costas de Guánica la flota de invasión de los Estados Unidos de América. En Puerto Rico no hay posibilidad de recibir refuerzos. ¿Qué tú harías si tú fueras el general Macias a cargo de las tropas españolas defendiendo la isla de Puerto Rico? Esto es la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico. Esto es lo que queda del antiguo faro de Guánica. Desde aquí se vio por primera vez la flota invasora de los Estados Unidos e inmediatamente el personal del faro salió corriendo y a avisarle al alcalde de Yauco. El alcalde de Yauco envía a más gente a avisar a Ponce y a través de telégrafo se envían mensajes a San Juan indicándole a las fuerzas españolas que la invasión había comenzado. ¿Por qué en la bahía de Guánica? La bahía de Guánica es una bahía protegida y tiene una buena profundidad para que los barcos pudieran entrar en ella y hasta los barcos más grandes no tuvieran problemas con el fondo de la bahía. La bahía de Guánica tenía una baja defensa. No habían preparaciones en contra del desembarco en el aire. Originalmente se esperaba que los americanos desembarcaran en Fajardo y había toda una tropa esperando a los americanos en Fajardo. Esta información la tenía Miles y Miles decide, en lugar de enfrentar a los españoles en Fajardo, venir a un área más protegida donde no hubiese tanta defensa o casi ninguna y luego poder desembarcar sus tropas, que eran la mayormente eran tropas de voluntarios sin experiencia de combate, aclimatarse al área antes de empezar con combates fuertes contra tropas regulares españolas. Lo otro que es importante de Guánica es la proximidad a Ponce. Ponce es uno de los puertos más importantes, si no el más importante en Puerto Rico para el siglo XIX. Y en él van a encontrar barcazas y equipo donde pueden desembarcar fácilmente el resto de las tropas de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y de hecho así estaba diseñada el cambio del desembarco y ellos actúan en esa dirección. Aquí en Guánica y el sureste de Puerto Rico también había un ambiente hostil hacia los españoles. Debemos recordar que 20 años antes del desembarco de los Estados Unidos se había dado una revolución armada donde los protagonistas eran del área suroeste. Esto se llamó el Grito del Are y aunque no pudo cumplir su misión de independizar la isla de los españoles, sí se impulsaron muchas reformas que lograron que el ambiente político en Puerto Rico cambiara. Así que toda esta parte suroeste de la isla era bien hostil hacia los españoles. Recordemos lo que está pasando hasta este momento, el 25 de julio, en la Guerra Hispanoamericana. La guerra comienza hace unos meses atrás. El primer encuentro entre las flotas navales resulta en Filipinas, en el mar Pacífico, donde la Armada de los Estados Unidos aniquila toda la Armada española. Luego, en Santiago de Cuba, la Armada de Estados Unidos también destruye la Armada española. Luego entra en terrenos cubanos y
derrota a las fuerzas españolas en Santiago de Cuba. En este momento, España se da cuenta de que no hay forma de una victoria en la guerra. Ya comienza a solicitar a través de las estaciones de consulados franceses el que se llegue a un acuerdo de paz. Luego de ya empezar ese proceso es que las tropas americanas invaden a Puerto Rico. Los españoles no tienen forma de defender o enviar refuerzos a la isla, porque primero las flotas de España están diezmadas y segundo, Puerto Rico está rodeado de barcos americanos y el puerto de San Juan ya ha sido bloqueado desde mayo del 1898. A eso de las 6 de la mañana y con buena visibilidad, un día como hoy, entra por la bahía el crucero Gloucester para verificar la profundidad de Guánica, de la bahía. Una vez verifican esto, vuelven y salen, se comunican con el resto de los navíos que están afuera esperando y vuelven a entrar una hora más tarde. En ese momento entran con otros barcos y el Gloucester bajan un contingente de 28 marineros a cargo del teniente House. Esos desembarcan o infantes de marina en específico desembarcan aquí en Guánica, donde había un pequeño muelle en este mismo punto. Los infantes de marina están equipados con lo que son unos fusiles muy buenos, se llaman el fusil Lee Navy. Es un fusil de diseño inglés. El fusil Lee Navy es un fusil que se carga con un peine de 5 tiros y su acción es de cerrojo lineal, muy parecido a este Mannlicher de 1895 que estamos viendo en acción. Y también cuentan en su lancha con una ametralladora Colt de modelo 1895. O sea que ellos tienen realmente lo último en armamento y los infantes de marina y la marina de Estados Unidos solía tener, y hasta el día de hoy, uno de los mejores equipamientos en el mundo desde aquella época hasta nuestros días. Una vez llegan a la costa, los infantes de marina entran en la playa. No había ningún malecón aquí, obviamente. Guánica en realidad no era un pueblo, era un barrio con 40 casas que eran chozas y 40 casas de madera. Y en la playa había la casa que pertenecía a un marinero español, donde él tenía un asta de bandera y flotaba la bandera del Imperio Español. Los marinos se acercaron y arriaron la bandera de su país. Quitaron la española, subieron la bandera americana. En ese momento empiezan a sentir que le están disparando y les dispara un contingente de españoles, en realidad lo que se llama una guerrilla, y esta guerrilla son voluntarios que andan a caballo
y comienzan a disparar a unos 300 metros de distancia de donde están los marines. El ejército español contaba con el mejor o uno de los mejores fusiles de la época del final del siglo XIX. Ellos contaban con el fusil Mauser modelo 1893 y de hecho era lo mejor que tenían. El fusil español de 1895 es un fusil que se carga con un peine de 5 cartuchos, utiliza la acción Mauser en calibre 7 milímetros y esta acción se convirtió en el estándar para los fusiles de cerrojo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. En cuanto a artillería, buques, equipamiento, todo lo demás estaban muy atrasados. Sin embargo, la guerrilla que ataca a los infantes de marina estadounidenses pertenecen a la guerrilla volante de Yauco, que son un grupo de voluntarios. Y los voluntarios en Puerto Rico, en su mayoría criollos puertorriqueños y no españoles, no contaban con el rifle Mauser, contaban con el antiguo fusil Remington, que es un fusil de un solo tiro, donde para hacer cada tiro se tiene que introducir el cartucho, luego preparar la acción para entonces finalmente poder disparar. El Remington Rolling Block es un fusil que es diseñado para fines de la Guerra Civil de Estados Unidos y el gobierno español lo adopta para el 1869 y lo continúa utilizando hasta 1893, cuando es sustituido por el Mauser del 93. Para el 98 esto es un fusil totalmente obsoleto, es de pólvora negra y de un solo tiro. Lo hacen altamente inefectivo al lado de los fusiles modernos como el Mauser, Lee Enfield y el Lee Navy. A los marinos sentir que les están disparando, ellos se dan cuenta que los tiros están yendo muy por encima de ellos. Se repliegan. Las guerrillas no tienen mucha práctica disparando y por eso sus tiros no van donde ellos piensan o quisieran que estuviesen llegando. Lo otro que hacen los marinos es traer la barca que utilizaron para el desembarco y la alinean en esta misma posición frente a la calle principal con la ametralladora Colt en posición para repeler cualquier ataque en masa que viniera de parte de los españoles. Los americanos no sabían cuántos españoles habían y en realidad solamente eran unos 11 voluntarios. Pero del Gloucester empiezan a disparar con sus cañones de tiro rápido hacia el área general donde están los españoles y de hecho hieren al teniente y a dos más voluntarios. Al encontrarse definitivamente
con una fuerza mayor que ellos y sin ninguna posibilidad de mantener un combate contra las fuerzas americanas, los voluntarios de la guerrilla se retiran hacia Yauco con sus 3 heridos y el contingente americano empieza a asegurar el área. De hecho, ponen alambres de púa, lo que se llama con alambres de púa, para repeler cualquier ataque futuro también. Lo otro que sucede es que luego de esta escaramuza empiezan a desembarcar todo el equipo que ellos tenían. Empiezan y arman toda su muelle flotante de pontones en una esquina de la bahía, donde hoy hay un monumento en honor a los voluntarios de la guerra hispanoamericana. La tropa casi completa americana desembarca, son unos 3.000 soldados y toman control de Guánica. Se preparan para la posibilidad de cualquier ataque español, aunque esto era poco probable porque los españoles, sabiendo que los americanos tenían el apoyo de la artillería de los buques, no veían posibilidad alguna de enfrentarlos en ningún punto que estuviese al alcance de esa artillería naval. El desembarco ha sido un éxito y así termina este primer día de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. El Gloucester y otros buques de guerra continúan hacia Ponce, donde exigen la rendición de la plaza, y los españoles allí, al ver que no tenían posibilidades de defender la ciudad, llegan a un acuerdo con los americanos para que no se bombardee la ciudad y así evitar una destrucción innecesaria y pérdida de vida que en realidad no iban a resolver nada. Los españoles se mantenían en Yauco, donde el próximo día se encontrarían en combate con las fuerzas que habían desembarcado desde Guánica. Y así la guerra en Puerto Rico duraría 21 días. Los americanos continuarían con una columna hacia el oeste, hacia Mayagüez, donde habrían enfrentamientos en Hormigueros y Las Marías. Otra columna hacia el este, en dirección de Ponce, Yauco, habrían desembarcos en Arroyo, y continuarían hacia el norte en dirección a Aybonito, donde sería otro enfrentamiento con las tropas españolas. Y también enviarían una columna hacia el norte, desde Ponce en dirección a Arecibo, pasando por Utuado. Esta guerra en Puerto Rico fue corta, pero tuvo una repercusión y un impacto total. De aquí nace un nuevo Puerto Rico, y también el impacto en España es tremendo. Repiensan todo lo que habían hecho hasta el momento y surgen nuevas ideas y nuevos movimientos políticos en España. En Estados Unidos es una nueva época de expansión de control territorial que se extiende a lo largo del siglo XX y hasta el XXI.